Bueno, vamos a ver en esta oportunidad amplificadores de potencia de clase A y clase B con acoplamiento con transformador. Aquí tenemos un amplificador clase A con acoplamiento transformador. Aquí en el colector, la carga, que son parlantes, se conecta al amplificador por medio del transformador. El transformador tiene conectado un parlante de 10 ohmios, acá, R, y se espera diseñar esta etapa para que entregue 18 vatios. La relación de transformación aquí es de N a 1. Aquí tenemos la resistencia de emisor, la resistencia de polarización de la base, la resistencia de colector. La potencia de la carga máxima tiene esta ecuación. De ahí podemos despejar RL, la potencia máxima nos la da el problema. Suponemos una corriente de colector de 1 amperio, o sea una corriente de máxima de 2 amperios. Siempre se toma al doble. Se aplica la ecuación y se obtiene una resistencia de carga de 36 ohmios. Esa es la carga que ve el colector. Pero en sí la resistencia de colector, la que debemos colocar, vamos a aproximarla con un factor de 10, nos da 3.6 ohmios. O sea que la resistencia en el primario del transformador es igual a esa resistencia de carga menos esa RC, nos da 32.4 ohmios. O sea, esta es la resistencia del primario del transformador. La relación de transformador siempre es la raíz cuadrada del primario sobre el secundario. Conocemos que el primario ya 32.4, el secundario tenemos los 10 ohmios, eso nos da 1.8. La potencia disipada por un transistor la consideramos el doble de la potencia máxima en la carga. Esa es una excelente aproximación para el diseño. Eso nos da 36 vatios. Y la potencia en el colector, pues el voltaje del colector emisor por la corriente. Como conocemos la potencia y la corriente, podemos hallar el voltaje del colector emisor, lo que quiere decir que eso nos da 36 voltios. La resistencia que colocamos en el emisor es aproximadamente igual a la del colector, nos da 3.6. Calculamos el voltaje de la fuente, que es VCC por RC más RI por IC, y eso nos da 43.2. Ese es el voltaje de la fuente, o sea el voltaje que conectamos aquí en la fuente es este voltaje VCE más esta resistencia por la corriente de colector que baja. Eso nos da entonces una fuente de 43 voltios. En los amplificadores de potencia, sobre todo en este caso, debemos de, cuando hay resistencia de emisor, tenemos de tener en cuenta el factor de estabilidad térmica S. Eso puede variar entre 5 y 10. Nosotros escogemos un valor de 5 y calculamos, y es igual a la resistencia de base sobre RE. Como conocemos RE, podemos calcular RB, la resistencia de base. Eso nos da 18 ohmios. El voltaje en la base del emisor es igual a la resistencia de emisor por la corriente más el voltaje de base emisor, el voltaje de base en V sub A. Este voltaje es el voltaje de emisor más este voltaje que hay aquí. O sea, este R es I por voltaje base emisor. Eso nos da 4.2 voltios. El V sub A calculamos como un divisor de tensión, que es la fuente por R2 sobre R1 más R2. Conocemos ya el valor de VCC. Y también sabemos que la resistencia de base, que sabemos que es 18, que está acá, 18 ohmios, es igual al paralelo entre R1 y R2. Por tanto, con esas dos ecuaciones podemos hallar R1 y R2. Estos son los valores de la resistencia de polarización de la base. Ahora, la potencia que suministra la fuente, pues
el voltaje de la fuente por la corriente. En este caso sería 43 por 1, está 43.2 vatios. O sea que su eficiencia, que la potencia que es máxima de la carga sobre la potencia que suministra la fuente, ese tiene un rendimiento de 41.7%. Con estos datos podemos usar un transistor de potencia, el BD677, cuya característica está en este enlace. Y aquí las copias, la más significativa, o sea, un voltaje de colector emisor máximo de 60 voltios, corriente de colector de 4 amperios, suficiente porque estamos trabajando con 1 amperio, potencia 40 vatios, estamos trabajando con una potencia disipada de 36 vatios, no hay problema. En la temperatura y la juntura del transistor puede ir en ese rango. El coeficiente térmico de la juntura es igual a 3.1 grados centígrados por vatio. Con estos datos nosotros podemos decir que la potencia del colector es que es igual a esta fórmula. Podemos despejar la temperatura de juntura máxima y nos da que esa, si la temperatura ambiente es de 25 grados, podemos decir que la potencia es 36 vatios. Podemos despejar y obtener que la temperatura de la juntura en el transistor es 136 grados centígrados. Decimos que es muy alta porque se aproxima casi al límite de lo que resiste ese transistor. Entonces a ese transistor hay que colocarle un disipador, una placa disipadora generalmente hecha de aluminio porque es un excelente conductor de calor, y para bajarlo, por decir algo, a 1.3 grados centígrados, que eso nos garantiza una temperatura de juntura de 78.8 grados, que ya es muy buena. Ahora en clase B o AB se usa la configuración push-pull, donde los transistores se polarizan en clase B o clase AB para que cada uno de los transistores trabajen con uno con el ciclo positivo y el otro transistor trabaja con el ciclo negativo, tal como se ve acá, que tenemos la fuente de entrada, aquí entra la parte positiva, este lo amplifica, y aquí entra la parte negativa. Aquí se configuran y entregan ya la carga al transformador, entregan ya la amplificación reconfigurada. Estas son las resistencias de polarización R1 y R2. Observen esta corriente es la que va por R1, va por R2 y llega a tierra. La parte de la fuente son dos transistores NPN, el Q1 y el Q2. Aquí está la corriente de colector, suponen que son iguales. El transformador de salida, y aquí tenemos la resistencia de carga, un parlante que puede ser de 8 ohmios. Aquí están los datos, nos dan que VCO máximo es 50 voltios, la resistencia térmica es 4 grados centígrados por vatio, la temperatura de juntura 80 y la temperatura ambiente 30 grados centígrados. Aquí tenemos la potencia máxima del transistor. Con estos datos decimos que cada transistor puede trabajar con 12.5 vatios. La potencia máxima en la carga depende de la fuente de voltaje y de la resistencia de carga. Y aquí podemos aplicar los valores. En este caso tenemos que VCC es igual a VCO0 sobre 2. Siempre el voltaje máximo que resiste un transistor como fuente, en estos casos lo trabajamos a la mitad, 25 voltios. Entonces ya conocido VCC, conocido PC máximo que nos da 12.5 vatios, podemos despejar RL y obtenemos que la resistencia de carga es 5 ohmios. Ahora, la potencia máxima de carga es igual al voltaje de la fuente al cuadrado sobre 2RL. Esto nos da que es 61.7 vatios, la máxima. La relación de transformación RL sobre R
está calculado. R del parlante nos da 0.8. La eficiencia podemos hallarla con esta ecuación, que es la potencia en la carga máxima sobre la potencia que da la fuente, da la batería, pero la potencia de la fuente aquí es igual para este montaje push-pull 2 veces el cuadrado sobre pi RL, eso nos da 78.5 vatios, o sea que la eficiencia es 78.5%. Es la razón entre la potencia en la carga sobre la potencia que da la fuente. Observe que la eficiencia de esta configuración push-pull, utilizando ya dos transistores NPN, o pueden ser también ambos PNP, la eficiencia aumenta. Antes era 40 y algo por ciento, ahora subió a 78%. Tenemos que calcular la resistencia de base. La corriente máxima del colector es PCC sobre RL, nos da 4.9 amperios. Corriente de colector la tomamos la mitad, nos da 2.45 amperios. Suponemos vamos a escoger un transistor con beta igual a 500 de silicio, o sea que B sub B es 0.6 voltios. La corriente de base es S sobre beta, nos da 4.9 miliamperios. Ahora, si I es aproximadamente 10 veces I sub B, o sea que la corriente I da 49 miliamperios, vamos a explicar esto. Esta es la corriente I. Fíjese que aquí va la corriente de base y aquí también entra la corriente de base a cada uno de estos transistores. Pero se supone que esta corriente de base es muy pequeña, o sea que vamos a considerar que esta I es más grande que esas corrientes de bases. Y la dejamos que esta corriente sea 10 veces mayor que esas corrientes, para poder hacer la simplificación de que el voltaje simplemente en la base es el voltaje de colector sobre este divisor de tensión, R2 sobre R1 más R2. Bueno, entonces con esa aproximación, si I sub B da 4.9, I va a ser 49 mA. Tenemos que hallar R1 y tenemos que hallar R2. Entonces pensemos en R1. Fíjese aquí, está esto puesto casi a tierra. O sea, R1 lo podemos aproximar como la fuente sobre esa corriente. Sobre esa corriente, R1. Y R2 podemos aproximarlo a esa misma, al voltaje. El voltaje que cae en esta resistencia, como esta es tierra, y por acá es un transformador y esto es un corto. Entonces aquí vimos un voltaje de base emisor, por lo tanto esta resistencia tiene puesto un voltaje de base emisor. Eso para R2, por eso R2 es base emisor sobre I, nos da 12